En Antena Noticias, protestas de estudiantes de la Autónoma. Confirman primer deceso por gripe aviar en México. Violencia postelectoral en Chiapas. Alerta en Jalisco por agresiones al INE. Biden firma drástica orden. Día Mundial del Medio Ambiente. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, les saludo con mucho gusto hoy miércoles 5 de junio, con mucha información. Comenzamos. Al momento. El día de la jornada electoral en México fueron ultimadas 62 personas en todo el territorio nacional, siendo el Estado de México el más violento el pasado 2 de junio, con un total de 11 homicidios dolosos. Tabasco fue la segunda entidad con más homicidios durante el día de las votaciones, con 7 casos reportados por las fiscalías estatales al Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El mundo del Internet puede ser muy complicado, ya que con el crecimiento de las redes sociales, muchos personajes llamados influencers dan a conocer un poco de su vida a través de las pantallas, por lo que son presa de los amantes de lo ajeno. En algunas ocasiones, estas personas, se han convertido en blanco de críticas e incluso de varios ataques por parte de usuarios. Tal es el caso de Rafael Lazcano Rosales, el Peinadito, quien lamentablemente perdió la vida la tarde de este martes. De acuerdo con la información que se dio a conocer por las autoridades, el ataque ocurrió a las 12:15 del mediodía, específicamente en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Tras este lamentable suceso, las autoridades se dirigieron al lugar, en donde el famoso vendedor de carros todavía estaba con vida. Rafael Lazcano fue trasladado al hospital privado, luego al que llegó en estado delicado, y a las pocas horas se confirmó su lamentable fallecimiento, y hasta el momento se sabe que las autoridades están realizando la investigación correspondiente, por lo que no hay información confirmada. 3 elementos caninos de la Secretaría de Marina fueron jubilados con honores por su servicio a la patria. Los animalitos se llaman Eden, Esca y Henry. Los 3 perritos contaban con 7 años y 6 meses de servicio. Durante todo ese tiempo colaboraron en diferentes misiones zootécnicas, búsqueda de narcóticos y explosivos. De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reconoció la importante labor desempeñada por los citados elementos caninos, mismos que concluyen su servicio en esta institución y que a partir de hoy se encontrarán en un nuevo hogar. Con alegría, los capitalinos de San Luis Potosí despidieron a la Emperatriz, el tren canadiense que recorre territorios de Canadá, Estados Unidos y México, a manera de exhibición y fiesta por la fusión de las empresas. Sin embargo, el recorrido se vio empañado por una tragedia, y es que una joven perdió la vida al momento de sacarse una selfie con la locomotora La Emperatriz que iba pasando por la comunidad de Aragón en el municipio de Nopala de Villagrán, en Hidalgo. En un video difundido en redes sociales se puede observar la multitud que se encontraba a un costado de las vías. En algún momento, comienza a silbar la mole de acero, indicando su proximidad, y luego todos los presentes comienzan a sacar sus teléfonos para grabar. La mujer decide tomar una fotografía tipo selfie, y es en ese momento que es embestida por la mole de acero, que en ningún momento se detuvo. Tras el impacto, su cuerpo quedó tirado a un costado de la vía. Un hombre se acerca para tratar de brindarle ayuda, al tiempo que todos los presentes comienzan a gritar por una ambulancia. Y para evitar más accidentes, también un hombre fue detenido por personal de la antigua estación ferroviaria de San Pedro Alpuyeca después de que subiera las escaleras de la locomotora de vapor Emperatriz 2816 y avanzara montado en ella por algunos metros. Por su parte, la empresa Canadian Pacific Kansas City de México hizo un llamado a las personas a que tomen precauciones y no se acerquen o crucen la vía del ferrocarril por su propia seguridad y la de la tripulación durante el recorrido de la locomotora a vapor Emperatriz 2816 en su paso por el país como parte de la gira El Último Clavo. La tarde de ayer, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit retiraron una bandera de la comunidad LGBT que colgaba del edificio institucional. En un video compartido en redes se ve a un grupo de personas rompiendo la bandera.
El Comité Ejecutivo Nacional, siguiendo las instrucciones de su líder Rafael Rivapalacio Pontones, llamó a solidarizarse con el movimiento que retira estas banderas de edificios institucionales. El sindicato aclaró que no es un tema de discriminación, homofobia o preferencias y que la única bandera aceptada es la nacional. No es tema de discriminación, homofobia ni de preferencias, dice, la única bandera que aceptamos es la bandera nacional. Por otro lado, Carlos Martínez, director general del Infonavit, calificó el acto como un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. En sus redes mencionó que esta es la primera vez en 5 años que retiran la bandera LGBTQI+ de ese edificio. Xóchitl Gálvez anuncia que solicitará revisión de voto por voto en 80% de casillas. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas. Segundo, anuncio que he instruido al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes por la clarísima intervención del presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de recursos públicos en la campaña de Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado. Tercero, las acciones legales y electorales que hemos iniciado tienen como objetivo que se clarifique el voto de todos los mexicanos y que se evidencie todo lo que ocurrió en las elecciones. México no merece otra elección con la intervención del Estado y del crimen organizado. Cuarto, acompañaré a nuestros candidatos que resultaron triunfadores en la defensa de su victoria para que nadie se las quite. Y lucharé codo a codo con nuestros candidatos que están en elecciones cerradas para defender la voluntad del pueblo en sus distritos y municipios. En horas previas y durante la elección de directores de diversas entidades académicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, alumnos y alumnas se manifestaron en contra de algunos candidatos, entre ellos el de la Facultad de Psicología, Sebastián Galán, consejeros maestros y la Facultad del Hábitat, contra Rosa María Rojas, quien busca también la reelección. En el caso de Psicología, una decena de estudiantes se reunieron en el edificio central de la universidad con la intención de impedir que las y los consejeros ingresaran a la votación bajo el argumento de que sin democracia y como su derecho de manifestación obstruirían el paso a la sala con pancartas y las consignas "fuera de Galán, fuera Omar, no voten por Galán". Los alumnos y alumnas de Psicología aseguraron que la terna no cuenta con la aprobación de la comunidad estudiantil de la facultad y que incluso está pactada la elección de Sebastián Galán al seguir la línea del director actual Omar Sánchez Armas Capelo. Asimismo, reprocharon las deficiencias en la escuela como fallas estructurales de logística y recursos para sus prácticas y servicio social. También reclamaban al rector Alejandro Cermeño Guerra una respuesta ante las inconformidades. Seguiremos de cerca los reclamos de los estudiantes y la respuesta de las autoridades. La Organización Mundial de la Salud confirmó hoy miércoles la muerte del primer caso humano de infección por gripe aviar, la H5N2, esto en México detectado por un laboratorio. El virus fue detectado en un habitante del Estado de México que fue hospitalizado en la capital del país. La autoridad sanitaria todavía investiga el origen del contagio que fue reportado a la OMS el 24 de mayo. La influenza aviar tiene potencial para impactar a la salud pública, por lo que fue notificado justamente a la OMS. Afortunadamente, el riesgo para la población todavía es bajo, según información oficial. Se trata del primer caso humano confirmado en un laboratorio de una infección por el subtipo AH5N2, esto de la gripe aviar, notificado en todo el mundo. El paciente que murió, era un hombre de 59 años que no tenía contacto con animales de granja. Los familiares cuentan que el señor pasó 3 semanas enfermo en cama. Los síntomas: fiebre, dificultad para respirar, diarrea, mareo y cuerpo cortado comenzaron a presentarse el 17 de abril y la siguiente semana, ya el 24, el hombre fue internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas.
El hombre murió el mismo día que ingresó al hospital, por lo que se le realizaron estudios que hallaron un subtipo del virus de influenza A y descartaron presencia del SARS-CoV-2, el COVID-19. Tras conocerse el resultado, se recabaron muestras de 12 personas que tuvieron contacto con el paciente, pero bueno, todos resultaron negativos tanto a influenza tipo A como tipo B. Pero el Estado de México no es la única entidad bajo alerta, pues en marzo del 2024 se detectó el virus AH5N2 en animales de granja de Michoacán con alto potencial de contagio, y se investiga si de ahí se contagió justamente el hombre. También se identificaron posibles casos en aves de Texcoco y Tamazcalpa, ambos municipios mexiquenses. En otras cosas, a 48 horas de concluida la jornada electoral en Chiapas, los conflictos postelectorales estallaron este martes en una docena de municipios del estado, en donde grupos inconformes con los resultados electorales quemaron oficinas municipales del órgano electoral y protagonizaron enfrentamientos. El más grave ocurrió en San Fernando, a menos de 10 kilómetros de la capital del estado, en donde simpatizantes de diversos partidos políticos protestaron afuera de las oficinas municipales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pues ingresaron a ellos y quemaron toda la paquetería electoral. Los inconformes son miembros de diversos partidos políticos que protestan contra el triunfo de Dilberto Gutiérrez Aguilar del Partido Verde Ecologista de México. En la Gresca, mire, incluso una consejera municipal saltó o fue arrojada por la ventana mientras ardía el órgano electoral. También el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco confirmó que su personal sufrió ataques físicos y que se reporta la presencia de gente armada y manifestantes en algunas de sus sedes durante el conteo de los cómputos distritales. El instituto afirmó que en el curso de los cómputos en todas sus sedes distritales y municipales metropolitanas se encuentran personas manifestándose y en algunas de ellas incluso se verifica la presencia de personas armadas que dicen pertenecer a un partido político. Esto en un comunicado. Seguiremos atentos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva que busca restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones de noviembre próximo. Esa orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de 7 días. De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, la orden entró en vigor en el primer minuto de hoy de este 5 de junio. Actualmente hay una media de 4.200 arrestos diarios. Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar, ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1.500 fue en julio del 2020, en plena pandemia por COVID-19. En cualquier caso, los funcionarios argumentaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado. La orden ejecutiva tampoco aplicará a menores no acompañados ni podrá utilizarse para separar familias. Sin embargo, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo bajo ese estándar más elevado, serán deportados en cuestión de horas o de días. Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, de nuestro hábitat. Sin embargo, no es sorpresa para nadie que hoy en día el cambio climático amenaza con acabar con la vida como la conocemos. Desde el preescolar, se nos enseña la importancia del cuidado al planeta. Sin embargo, año tras año, el medio ambiente se ve cada vez más afectado por las acciones que los seres humanos tomamos. En consecuencia al desgaste ambiental, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que era necesaria la creación de un día al año que incentivara la reflexión y la concientización sobre el daño causado y las acciones que se pueden tomar para combatir esta problemática. Este 5 de junio se decidió que la problemática a abordar sería la contaminación atmosférica, también conocida como contaminación del aire.
Este tipo de daño ambiental es sin duda uno de los más preocupantes hoy en día, debido a que afecta de manera directa a la salud humana. Este tipo de contaminación proviene de los combustibles fósiles que utilizamos para obtener energía. Es necesario que el cambio climático no sea tomado a la ligera, debido a que muchos recursos, además de vegetación y seres vivos, se encuentran en riesgo actualmente. El Servicio de Vigilancia del Cambio Climático de la Unión Europea dijo hoy miércoles que cada uno de los últimos 12 meses ha sido el más cálido jamás registrado en comparaciones interanuales, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió medidas para evitar un infierno climático. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, la temperatura media mundial en el periodo de 12 meses hasta finales de mayo fue 1.63 grados Celsius por encima de la media preindustrial, lo que la convierte en la más cálida desde que comenzaron los registros en 1940. El aumento del nivel del mar ha generado preocupación por la posible desaparición de ciudades costeras en Corea del Sur debido al cambio climático. Oceanic, la empresa detrás de este proyecto futurista, planea construir una innovadora ciudad flotante en Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, con el apoyo de ONU Habitat y la aprobación de los habitantes locales. Esta ciudad flotante albergará inicialmente a 12,000 personas, con planes de expandirse para acoger a más de 100,000. Será construida en un terreno de 60,000 metros cuadrados con diseño hexagonal. Utilizará Blorock, un material más resistente que el hormigón, capaz de flotar, autorrepararse y volverse más fuerte con el tiempo. Conciencia, educación, medidas, sanciones. ¿Qué se necesita para detener el daño al medio ambiente? Un daño que nos estamos causando a nosotros mismos y a las siguientes generaciones. Bueno, siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente miércoles. Cuídese mucho.